Hola mis amigos, bienvenidos a Luis Digital TV. Esta es la segunda parte de la video respuesta número 5 sobre si se pueden reemplazar condensadores con otro de un valor diferente. Ya explicamos que sí se podía, especialmente en fuentes rectificadoras de voltaje. Ahora te vamos a indicar dónde no debes de cambiar la capacitancia de un condensador. Veamos. Debemos colocar, mis amigos, exactamente los mismos condensadores en aplicaciones donde se están generando frecuencia. Por ejemplo, aquí vemos un condensador descargándose, que es este que está ahí, y vemos cómo se va descargando despacio, libremente. Si cambiamos el condensador y lo ponemos de más microfaradio, pues va a durar más tiempo en descargarse. La curva será todavía más lenta y durará más tiempo. Si, por el contrario, lo ponemos de menos microfaradio, pues se descargará más rápido. Por eso, en aplicaciones de frecuencia, osciladores, debemos de poner exactamente el mismo condensador. Igualmente, en los cristales, en las aplicaciones que usan, por ejemplo, microcontroladores o control de frecuencia con cristales, ustedes verán que a los lados hay normalmente dos condensadores. Vamos a ampliar la imagen. En este caso, tenemos un cristal para controlar la frecuencia de reloj, que es este que está aquí, y tiene dos condensadores pequeñitos a los lados. Normalmente no se dañan, pero por oxidación o un error suyo, si lo pierde, debe de tratar de buscar otro circuito de lo mismo o de otro sistema que tenga cristales y ponérselo igual y el mismo tamaño. Eh, Aquí en este otro cristal, que es del micro controlador, tenemos un condensador aquí y otro aquí. Deben de ser iguales. ¿Qué sucede en estos circuitos si no le ponen lo mismo? A veces funcionan, puede variar un poquito la frecuencia, o lo que les gusta hacer es dejar de funcionar, o sea, se paran por completo. Así que mucho cuidado con las aplicaciones donde hay microcontroladores o procesadores, porque se puede detener completamente la oscilación. Aquí sigue descargándose, como ustedes ven. Esto en vivo, señores. Yo lo cargué primero y se está descargando. Y esa sería la variación que tendríamos también para tiempos. Por ejemplo, a veces se ponen condensadores para controlar en un amplificador que la bocina no suene ¡pup! Porque la puede quemar cuando se conecta a la corriente. Entonces entra un condensador, 3, 4 segundos y luego entra la bocina. También en amplificadores o ecualizadores o para cambiar el tono, los agudos o los graves, pues se usan filtros para cambiar la tonalidad, y si se cambian los condensadores de diferentes valores, pues no nos dará la misma tonalidad que tenía originalmente. Bien, mis amigos, ahora tenemos dos condensadores de diferentes capacidades. Uno es de 680 microfaradios, el otro de 2000 microfaradios. Fíjense las curvas, porque son dos, vamos a hacer un acercamiento. Como hay uno que se está descargando más rápidamente, incluso el de arriba, que tiene la color amarillo, pues ni se nota, parece que no se está ni descargando, pero con el tiempo sí va a caer, tarde o temprano. Y el otro, como es de mucho menos microfaradio, pues está cayendo el voltaje más rápido, no tiene la capacidad de mantenerlo. Los condensadores son, usted lo puede pensar como pequeñas baterías. Eso es lo que hacen, guardar energía. Por eso llaman condensador, porque condensan la electricidad.
Así que ustedes ven la diferencia. Aquí, si esos condensadores estuvieran oscilando, pues tendríamos una diferencia de frecuencia muy, pero muy grande. Así que en osciladores no cambien para nada los valores de los condensadores. Aquí, mis amigos, tenemos otra configuración. Tenemos una fuente de voltaje que es de 3 voltios más o menos. El probador mide 3.087. Y tenemos lo que es un divisor de voltaje capacitivo con condensadores, que son nada más que dos condensadores que se colocan en serie. Y del medio pues podemos tener si se colocan iguales de la misma capacitancia, pues la mitad del voltaje. Es parecido al divisor de voltaje con resistencias. Entonces, en el medio, que tenemos esta punta aquí, entonces se unen los dos, pues debe de haber aproximadamente, debería haber en teoría la mitad exacta, pero como son capacitores, condensadores o capacitores, no importa cómo te lo diga, usados y hasta de fábrica diferente, pues pueden medir algo de más, algo de menos. Si eran 3 voltios y un poquito, pues debe de haber 1,5 voltios más o menos. Vamos a ver exactamente. En la mitad de los condensadores tenemos 1,76 voltios. Y entonces, si nos encontramos con un circuito así, no podemos variar la capacidad de los condensadores, porque entonces el divisor de voltaje nos va a lanzar un voltaje diferente. Entonces, mis amigos, como vimos, básicamente en circuitos osciladores, controles de frecuencia, filtraje de señales o modificación de señales, no se pueden cambiar los condensadores. También vimos un caso especial de división de voltaje. Así que ya lo saben, mis amigos. Pues nos vemos en otro video. Gracias por suscribirse, darle like, suscribirse y compartir. Bye.